Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast y hoy vamos a estar hablando de cómo silenciar la negatividad de tu entorno. Primero de todo, definamos rápidamente qué es el entorno. El entorno no es las personas que te rodean solamente, que es lo que la mayoría de personas piensa y lo que yo pensaba, sino que es todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que experimentas y obviamente pues la gente que te rodea, porque cuando tú te juntas con personas que están hablando de un tema, pues al final eso es lo que ves y lo que escuchas, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con el entorno en cuanto a eso, a todo lo que ves en el día a día. Y algo que yo he entendido, sobre todo este último tiempo, es que silenciar esa negatividad del entorno primero viene de empezar a cambiar lo que ves y lo que escuchas la mayor parte del tiempo. Cuando estás en un empleo, y es lo que me pasaba a mí antes, cuando yo estaba en un empleo de camarero, el entorno que yo tenía, es decir, lo que yo veía, lo que yo más veía y más escuchaba, porque estaba con entre 8, 9, 10 horas trabajando en ese empleo al día, lo que yo más veía y más escuchaba era pues gente bebiendo alcohol, gente hablando negatividad. Al final pues a uno también se le pega un poco esa negatividad cuando está tanto tiempo relacionándose con ese tipo de personas. Y recuerdo que lo que tuve que hacer, lo principal, fue empezar a cambiar o empezar a contrarrestar todo el tiempo que yo estaba dedicando a escuchar a esas personas en el empleo. Si yo había 8 o 9 horas que estaba ahí, estaba escuchando ese tipo de personas, yo cuando salía, recuerdo que me ponía mis podcasts. A día de hoy lo sigo haciendo. Me pongo mis cascos, mis auriculares y me pongo a escuchar pues personas que tengan un resultado que a mí me gusta, por ejemplo, o personas que me inspiren. Si tú eres una persona que normalmente escuchas estos podcasts, pues yo lo que haría personalmente sería cada vez que sales poder escuchar podcasts de mentalidad que te ayuden a cambiar un poquito ese patrón mental. Porque al final una de las cosas que suele pasar con nuestra mente es que funcionamos a través de la repetición. La repetición continuada de una información, ya sea positiva o negativa, va a hacer que eso entre en tu subconsciente y así es como pienses, como te sientas y todo. En el momento que tú cambias esa información que entra, o la mayor parte de la información que entra es negativa, pero tú empiezas a meter información positiva todos los días con estos podcasts, con libros como puede ser Piensa y hágase rico, empezando a reflexionar sobre esas cosas que lees, empezando a aplicar esas cosas que escuchas y que lees. Eso es súper importante, porque no es tanto lo que ves o lo que escuchas, sino cuánto aplicas eso que lees y eso que escuchas, o eso que ves y eso que escuchas. Yo recuerdo que al principio cuando yo empecé a emprender y a desarrollarme personalmente, eso fue en 2020, yo era la misma persona, me seguía desarrollando, pero era la misma persona. Reaccionaba ante las situaciones de la misma manera, me pasaba exactamente siempre las mismas cosas, siempre tropezaba con la misma piedra, hasta que me di cuenta, y esto fue a finales de 2023, fíjate si pasó tiempo, que yo tenía que empezar a cambiar. Primero tenía que empezar a aplicar todo lo que escuchaba, leía y veía en los vídeos, en los podcasts, en los libros. Y luego tenía que empezar a cambiar mi reacción ante las situaciones que pasaban. Por ejemplo, y esto pasa mucho en el trading, la gente suele pecar mucho de impaciencia en el trading. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo que esperar 5, 10, 15 minutos a que el precio, el mercado, llegue al punto donde yo quiero comprar o donde yo quiero vender, tengo que esperarme. Pero esa impaciencia, la gente piensa que tienes que trabajarla fuera, o sea, dentro del trading, en el gráfico. Pero no, se trabaja fuera, se trabaja en cómo reaccionas tú ante las situaciones del día a día. Si, por ejemplo, se te cruza una persona mientras tú estás con el coche, si se te cruza alguien, eres de esas personas que reacciona rápido, que le pita, o eres de esas personas que, aunque quieres reaccionar y demás, piensas durante un segundo, te paras y reaccionas de mejor manera. Todo ese tipo de cosas que tú las vayas haciendo desde ya, lo que va a hacer es amoldar tu mente y amoldar tu cuerpo a actuar, pensar y hacer todo, y a accionar, pensar, actuar, todo de una misma manera, que es de una manera mejor a como lo hacías ayer. Si ayer reaccionabas, ya hoy es hora de que reacciones menos. O de que vas a reaccionar, pero te pares 2 segundos, pienses y digas, no, esa imagen. Por eso hablo mucho de crear una imagen mental de cómo quieres verte. Si tú tienes una imagen mental de cómo quieres tú verte de aquí a unos cuantos meses, o de aquí a 3 meses, de aquí a 90 días, que es lo mismo, de aquí a 2 meses, y tú empiezas a coger esas cualidades que tú quieres tener de esa persona. Ya no solo las metas, sino qué cualidades quieres tener como persona.
Porque detrás de una realidad que tú quieres, hay una persona a la cual te tienes que convertir. Entonces, si tú eres una persona que estás reaccionando, que eres de las personas que a la mínima estás saltando a los problemas, que los problemas te los tomas como un mundo, y quieres tener una realidad en la cual estás generando más dinero, o estás teniendo un mejor físico, o está pasando esto o lo otro, quieres tener una mejor pareja, o que tu relación de pareja mejore, todo eso, entiende que va a haber también situaciones y adversidades al nivel de esas metas y objetivos que tú quieres. Por lo cual, ¿tú crees que con la forma de ser que tú tienes ahora, si te llegan problemas al nivel de la persona a la cual te quieres, o sea, si te llegan problemas de dinero, por ejemplo, imagínate que tú ahora mismo estás en 1.000 pavos al mes, 1.000 euros al mes, y quieres empezar a generar 3.000 o 4.000 o 5.000, entiende que en esos momentos también tendrás gastos más grandes. También vendrán problemas de dinero más grandes. Tendrás que soltar cantidades más grandes. Y también, pues obviamente, pues bueno, el tema de pagar impuestos o lo que sea. Es un ejemplo, ¿vale? ¿Tú crees que ahora mismo con la mentalidad que tú tienes de estar ganando 1.000 euros al mes, que a lo mejor te cuesta desembolsar 200 euros, o lo ves de una manera diferente, o lo ves de una manera como, coño, que me cuesta? Si tuvieras que desembolsar 1.000 euros del tirón, ¿cómo te sentirías? Ahora mismo, o sea, tú lo piensas ahora mismo y dices, hostia, si a mí me cuesta pagar 200, si tengo que pagar 1.000, que en porcentajes es prácticamente lo mismo, o sea, 1.000 y 200 es un 20%. Si tú ganas 5.000, 1.000 es un 20% también. ¿Entiendes? Es el mismo 20%, pero ¿cómo reaccionarías ante desembolsar 200 y desembolsar 1.000? Obviamente te daría un poquito más de, ¿sabes? De agobio desembolsar 1.000. Pues entonces, esa persona, o sea, ese resultado que yo quiero, ¿qué tipo de persona tengo que ser? ¿En qué tipo de persona me tengo que convertir? ¿Cómo tengo que estar pensando, actuando y todo para yo convertirme en una persona que no me dé un paro cardíaco cuando tenga que desembolsar 1.000, que es el mismo 20% de que si que si soltaras 200? ¿Entiendes? El ejemplo que he puesto. Pues esto mismo pasa con todo. Entonces muchas veces una persona quiere un resultado, pero no entiende que se tiene que convertir en la persona capaz de generar ese resultado y de aguantarlo y poder gestionarlo. Entonces, ¿cómo silenciar la negatividad de tu entorno? Pues como he dicho, tienes que empezar, o sea, yo empecé, porque eso al final yo lo he hecho también. Yo estaba trabajando de camarero, como he dicho antes, y toda esa negatividad a mí me entraba en mi cabeza. Entonces, yo al estar metiéndome información positiva en mi mente y al poder cambiar esa reacción ante las situaciones, pude mejorar mi pensamiento, pude mejorar mi forma de ver las cosas. Cuando cambia la forma de ver las cosas que ves cambian. Es decir, cuando tú cambias tu percepción, al final las cosas empiezan a cambiar. Y empiezas a verlo de una manera más positiva, diferente. Y aparte, en el momento que te toque estar trabajando, hasta el tiempo que te toque estar trabajando en ese mismo empleo que a lo mejor ahora mismo no te gusta o no estás cómodo, yo aprendí a crearme una barrera mental para que esa negatividad del entorno, esas palabras feas que soltaban, el hablar mal de otro, el criticar a otras personas, el hablar solo de sus problemas, todo eso, yo hice que me afectara en lugar de un 100%, un 90%, que me afectara un 20% o un 30%. Obviamente fue una transición, pero yo empecé, cada día era más consciente de crear una barrera mental. Yo me ponía afirmaciones, que de hecho aquí no las tengo, pero tengo los papelitos todavía doblados y guardados en una caja de afirmaciones las cuales algunas las he conseguido y otras todavía no, ¿vale? Me puse metas de cuentas de fondeo de quiero llegar a esto y tal, y en este caso pues todavía no he llegado a eso, estoy en el camino, pero ya me he fondeado, cosas que antes no, cuando estaba ahí, hablando de trading, ¿vale? Hablando de trading, y la cosa es que yo me ponía esos objetivos y también me ponía cualidades que yo quería tener. Si yo era una persona que era poco puntual, pues entonces pues me ponía en ese papel. Yo soy una persona puntual. Si yo era una persona que pues no tenía a lo mejor mucho... ¿Cómo se dice? No tenía a lo mejor mucha consideración. Esto es un ejemplo. No tenía mucha consideración por el tener a mi pareja al lado,
por ejemplo, ¿sabes? Pues yo como que me afirmaba de, oye, yo soy una persona que valoro las personas que están a mi lado y la compañía que me hacen. Es un ejemplo, porque es verdad que eso a mí me pasaba en ese momento. Entonces, cuando empecé a cambiar eso, yo ya empecé a cambiar mi identidad, por así decirlo, y cada vez que me venía un pensamiento, o sea, cada vez que escuchaba un pensamiento negativo, algo, alguien criticando otra cosa, yo decía, yo no soy eso, yo soy tal, tal y tal. Yo soy una persona positiva, yo soy una persona de éxito, yo soy una persona que estoy generando tanto al mes. Y eso, a lo largo del tiempo, lo que hizo es que fue cambiando mi patrón mental. Empecé a pensar diferente, a actuar diferente, a accionar diferente. Y un día, pues me vino una idea de dejar ese empleo y estar como 2-3 meses sin trabajar. Ya luego vino lo de Globo, ya han venido las cosas que se están dando en trading y todo eso. Pero ha sido un proceso. Yo quise salir de ahí porque yo quería silenciar esa negatividad. Pero al principio, como no podía salir de ahí, tenía que silenciarla de alguna manera. Entonces, pues lo mejor es lo que he comentado. Estás desarrollándote, luego cuando ya te desarrollas lo suficiente, conoces lo suficiente a esa persona a la cual te quieres convertir, creas barrera mental, empiezas a través de afirmaciones positivas a contrarrestar esas pensamientos y palabras negativas que sueltan los del entorno o cosas que ves que no te gustan. Pero en el tiempo que tuve que estar ahí, desde que empecé a estar harto hasta que realmente dejé el trabajo, pasó un tiempo. En ese tiempo, lo que he dicho, tuve que estar creando esa barrera mental todo el rato. Es desgastante, te quita energía, pero es mejor que dejar que esos pensamientos negativos y esas cosas pues te perjudiquen un poquito la mente, porque al final si tú no controlas tu entorno y no controlas a lo mejor todos esos pensamientos y palabras que te entran en la cabeza y tal, al final vas a ser preso de todo lo que pase externamente. Es decir, vas a ser preso de los pensamientos y actitudes de otra persona que al final te lo peguen, de el entorno en sí te va a comer si tú realmente no pones esa barrera mental. Entonces, ¿qué prefieres? Estar negativo durante todo el día, pero no gastar energía en eso, que al final sí la gastas igualmente, pero no gastar energía en poner esa barrera mental, o realmente poner esa barrera mental y decir, no voy a dejar que, o sea, nada más que va a entrar, si acaso va a entrar un 10% de pensamientos intrusivos y de cosas que no me gusten, lo demás lo voy a rechazar, eso no entra en mi mente. Entonces, cuando haces eso, todo mejora, empiezas a ser más positivo, empiezan a darse las cosas de mejor manera. Y bueno, la verdad que creo que este es un podcast que te puede ayudar mucho si ahora mismo estás trabajando como empleado y tienes que estar aguantando sí o sí ese entorno en el que a lo mejor no te está gustando. Creo que esto te puede ayudar mucho. Así que amigos, espero que os haya gustado. Te agradezco un like si te ha gustado. Un comentario, también puedes comentar qué es lo que estás viviendo ahora mismo, que sabes que vas a cambiar 100% aplicando lo que digo en estos podcasts, aplicando todo lo que os comparto y aparte todo lo que comparto en mi YouTube. Ahí en mi YouTube tenéis el apartado de podcast en el que tenéis podcast de todo tipo, os va a ayudar muchísimo. Si estáis con ese perfil de estar de empleado mientras estás emprendiendo, o ser emprendedor, o ser trader, lo que sea, te va a ayudar muchísimo. Al final la mentalidad es lo único que va a hacer que mejoremos, la mentalidad y la acción, obviamente. Así que se agradece un like, un comentario, una suscripción. Nos vemos en el siguiente.